Muy bien, bienvenidos todos a esta conferencia. Gracias por estar presentes. El tema de hoy día es estrés oxidativa y el efecto en la salud. Muchos de ustedes están familiarizados con este término, estrés oxidativa. En los años 90 y al principio de los años 2000, esto se hizo muy popular. Este tema llevó a la apertura de una gran cantidad de productos que salieron mágicos para, digamos, ayudar con la salud, ¿no? Entonces vamos a explicar en una manera clara, digamos, qué significa estrés oxidativa, digamos, qué es literalmente, digamos, qué significa, digamos. Entonces, en este seminario vamos a aprender cómo mensajes del ambiente extracelular, me refiero a lo que llega a la sangre, cómo estos mensajes traen influencia a receptores en la membrana, que es la parte exterior de la célula. Imagínense el cascarón de un huevo, ¿no? Nuestras células contienen algo no tan rígido como el cascarón de un huevo, pero contiene una membrana que protege todo lo que hay internamente. Estos mensajes llegan al citoplasma, llevan, digamos, a iniciar expresión genética. Esto induce a la producción de proteínas, que es de lo que nuestras células están hechas y permite movimiento y todo tipo de actividad biológica. Las consecuencias, digamos, de estos mensajes en producir estrés oxidativa. Entonces, vamos a ver la ruta, digamos, que ocurre durante todo este proceso. Nuestro cerebro captura información del mundo exterior de acuerdo al significado que hay de lo que observamos. El cerebro produce químicos que viajan por nervios hasta nuestras células. Entonces nuestras células, digamos, tienen información que es expresada de acuerdo, digamos, a los mensajes que llegan del cerebro. Mensajes llegan también a través de nutrientes y hay otros mensajes que llegan a través de tóxicos o marcadores inflamatorios. Químicos que produce nuestro cuerpo también induce, digamos, a que ciertos genes se expresen. Entonces ahí tenemos un cuerpo físico y voy a iniciar brevemente hablando, digamos, de esto, que vamos a hablar de lo que estamos compuestos. Y estamos compuestos de órganos. Estos órganos al mismo tiempo están constituidos de un grupo de células que se llaman tejidos. Entonces, estos tejidos al mismo tiempo están compuestos de células. Y hay diferentes tipos de células, son microscópicas. Hay un mundo muy extenso, digamos, internamente en estas células. Y esta es una de las células. Voy a permitir que el doctor Carlos, que está invitado a participar en esta conferencia, nos acompañe y nos hable un poquito, digamos, en cuanto a la conformación interna. Y estamos hablando de 70 trillones de células que tenemos. Y no importa dónde están localizados, todas estas están compuestas de partes. Doctor Carlos, ¿lo tengo allí en la línea? Sí, aquí estoy, doctor, y es interesante esta gráfica porque nos muestra los diferentes tipos de células que vamos a encontrar en los diferentes tejidos y tienen una función determinada y los cuales todos estos tipos de diferentes células van a ser afectados por el estrés oxidativo externo que ponemos en nuestro cuerpo y lo cual va a determinar determinadas enfermedades en cuanto a, digamos, a los músculos, al sistema nervioso, al corazón, y todos van a ser afectados por estos, ¿cómo se llaman? El estrés oxidativo que va a haber en nuestro cuerpo, en nuestro ambiente. Ahora, doctor López, usted ha estado muchos años, digamos, en su práctica médica en Florida y en California, ¿no? Y en Texas, y ha visto una serie de enfermedades, ¿ok? Volviendo a las células, tenemos 70 trillones de estas células en el cuerpo y contienen órganos pequeños y hay una gran cantidad de químicos. El efecto, digamos, de un cambio, ya que hay tanta actividad, que
hay reacciones electroquímicas aquí en estas células que van por números elevados. Cada, cada segundo hay entre 20.000 a 100.000 reacciones electroquímicas. Esto está muy sincronizado, ¿no? Y hay un balance interno que ocurre, ¿no? Entre todos estos órganos internos, ¿no? De la célula. Sí, los así órganos. es. Sí, el cerebro está controlando todo. El cerebro está tratando de mantener la salud, ¿verdad? En medicina se conoce como homeostasis. Es una forma de que el cuerpo trata de mantener y regenerar y estar siempre pendiente de que haya una armonía en todos los sistemas del cuerpo. O sea que cuando hay algo que interfiere, vamos a decir que a esta célula en la gráfica entra, digamos, una bacteria, y una bacteria es muy diminuta. La bacteria viene con diferentes conformación y produce diferentes químicos. Cuando esta bacteria entra allí y algún químico entra, va a interferir con el balance, ¿no? Interno. Así. Pero la célula tiene, digamos, su propio sistema de reparación, ¿no? Para mantener, digamos, orden interno, ¿no? Así es, una bacteria o un golpe, una herida va a producir una cascada de reacciones en el cuerpo para reparación. Viene la inflamación, viene cambiar los tejidos, quitar los tejidos malos y regenerar nuevos tejidos. Y si es una cascada tremenda de todos los sistemas en el cuerpo, todo esto controlado por nuestro cerebro. Entonces tenemos comunicación del cerebro hacia cada célula, mecanismos internos en cada célula que ayudan a que este balance pueda regresar otra vez, aun cuando haya una condición externa. Entonces, ¿qué tal si yo, por ejemplo, entra un tóxico aquí adentro de una célula, ¿no? El efecto es el mismo, ¿no? Va a haber mecanismos internos que inician reparación. ¿Okay? Sí, precisamente entonces, supongamos ya dentro de la célula es muy complicada y la cual tiene que tener una armonía en todos los sistemas, como una ciudad, ¿verdad? Tiene que tener todo bien ordenado, bien controlado y en equilibrio completo de los electrolitos, de las proteínas, de las enzimas que entran y salen y incluyendo también el pH que debe de haber adentro y afuera. O sea que... palabras, sí, perdón. Sí, siga nomás, siga. Sí, entonces si la célula, dentro de la célula va a estar con supongamos una infección, va a empezar a atacar a los diferentes sistemas dentro de la célula, incluyendo lo que conocemos como la fábrica de energía, que es la mitocondria. Entonces va a haber una elevación de temperatura si hay infección y va a haber disminución de la energía y pérdida del apetito y así una cascada de problemas que va a haber por causas externas. Entonces tenemos, digamos, en algo tan microscópico como una célula, una ciudad completa, digamos, ¿no? Hay plantas eléctricas y hay células que tienen cientos e inclusive, digamos, unas que tienen hasta miles de estas plantas eléctricas. Hay fábricas para poder crear nuevas proteínas, hay sistemas de transportación. Es fabuloso, ¿no? Y un lugar de información, que es el núcleo, ¿no? Que contiene, digamos, el material genético en esa área, ¿no? Entonces, así es. Muy bien. Ahora, en referencia, digamos, a todo esto, quisiera, digamos, indicarles a todos ustedes que cuando hablamos de estrés oxidativa, estamos hablando de un desbalance. No importa, digamos, la condición externa, internamente la célula va a iniciar mecanismos de balance. Hay ciertas proteínas que van a ser producidas, que van a iniciar un sistema de balance interno, ¿no? Entonces, pero para que este balance ocurra, doctor, tiene que haber un balance en el plasma sanguíneo, ¿no? Que los mensajeros, hormonas y otros químicos tienen que estar en balance, ¿no? Así es, pero desafortunadamente en nuestra cultura
no es posible en muchos casos porque continuamos con la misma mala dieta, con la misma estrés diario. Entonces el cuerpo está haciendo un esfuerzo tremendo que a veces el cuerpo no puede y entonces entra la enfermedad, ¿verdad? Entonces es cuando acudimos al doctor, quizás ya muy tarde a veces. O sea que llega un momento cuando, aun cuando estos mecanismos internos en la célula están disponibles para reparación, están disponibles, digamos, para corregir cualquier daño y mantener balance interno, y el cerebro también y otros órganos ayudando, digamos, a corregir algún problema en algún área del cuerpo, llega un momento en que ya no hay por dónde, porque continuamos poniendo en la sangre la misma, digamos, tóxicos, los mismos excesos de hormonas de estrés, una gran cantidad de marcadores inflamatorios, ¿no? Entonces, ahora quiero a la audiencia que me dé atención en esto para que entendamos bien, ¿ok? El ambiente extracelular me refiero a lo que está circulando alrededor de la sangre. Entonces, esto se convierte en químicos, en señalizadores, ayudan, digamos, a expresar genes. Entonces, entre esos tenemos electrolitos, ¿no? Usted mencionó, doctor, electrolitos son mensajeros, ¿no? La carga eléctrica cuando entra ayuda, digamos, a iniciar una serie de mecanismos, ¿no? Enzimas, nutrientes, digamos, hablamos de hormonas, oxígeno, agua también. ¿Qué tal si la persona tiene malos hábitos y toma muy poca agua? Esto también. Pues va a haber deshidratación, ¿no? Entonces, y esto va a crear problemas internos en las células, ¿no? Es muy común en algunos países, ¿verdad? Que hay mucha diarreas, enteritis, ¿verdad? De problemas de deshidratación en los adultos y más en los niños. Y esto es uno de los mecanismos que pasa, ¿verdad? La célula está con deshidratación y con pocos electrolitos, entonces tenemos problemas tremendos. Entonces el agua es algo importante, digamos, hay que tomar agua como 1,5 litros diario. Hay personas que no toman agua en el invierno porque dicen es frío y no tomo agua. Entonces eso puede producir un problema. Producimos tóxicos constantemente en el proceso metabólico y estos tóxicos tienen que ser removidos y este mecanismo de detoxificación ocurre en la noche mientras dormimos, ¿no? Entonces necesitamos cuántas horas de dormir, doctor, para que podamos remover todos los tóxicos. Bueno, lo máximo, digo, lo mejor que hay que hacer es dormir cuando menos 9 horas todos los días para ayudar al cuerpo en la reparación de todos los sistemas, de todos los tejidos y inclusive con el cerebro también, ¿verdad? O sea, todos estos tóxicos tienen que removerse mientras dormimos. Hay mecanismos de reparación. Si ya está enfermo de cualquier enfermedad, digamos, es bueno que siga el consejo del doctor Carlos y, digamos, mínimo 8 horas de dormir. Si son niños, ¿no? Hay que dormir mucho más tiempo que eso, ¿no? Definitivamente hay que dormir, digamos, 10 horas como niños y jóvenes, ¿no? Otros señalizadores a las células son marcadores inflamatorios. Células inmunes también, ¿no? Participan y se comunican con nuestras células. Y naturalmente químicos que viajan desde el cerebro. ¿Okay? Aquí doctor, esta imagen no sé si alcanza a verla porque él tiene problemas con su computadora, ahorita lo tenemos en el teléfono. Tenemos la membrana en la célula, que es lo que cubre, digamos, lo que está en el contenido de nuestras células, que son todos esos órganos y la ciudad completa de una gran cantidad de proteínas y actividades internas. En la parte exterior llegan, digamos, hormonas o llegan un nutriente. Estas conformación molecular manda mensajes, ¿no? Aquí mismo a la membrana, ¿no? Así es, sí. Entonces estos mensajes a las membranas se lleva a cabo a través de gliconutrientes, polisacáridos, moléculas que van a identificar si es favorable para la célula o es enemigo de la célula. Entonces,
Lo curioso de esto es de que estos polisacáridos o poliproteínas determinan también los grupos sanguíneos, ¿verdad?, que hay en las personas. Entonces, esta comunicación, esas ramitas que vemos ahí, se comunican con las otras células que están cerca y van a determinar si son favorables para las células o son enemigos, son bacterias o son células cancerosas. Entonces es para identificarlas, ¿verdad? O sea, es fascinante, ¿no? Lo que ocurre, digamos, en nuestro cuerpo y estamos hablando de algo microscópico, ¿no? ¿Cómo puede identificar que lo que está ocurriendo? Entonces es importante que aseguremos que hay buena nutrición. Por si acaso, si alguien en la audiencia necesita más información en cuanto a qué hacer, si hay alguna condición de salud, por favor, refiérase al médico que lo invitó, al distribuidor que lo invitó o al terapista que lo invitó a esta charla, ¿no? Entonces, ok. Ahora, aquí tenemos nuevamente la importancia de también tener buena alimentación, porque muchas de estas la membrana, gran parte de estas son lípidos, ¿no? Que son un tipo de grasa que podemos reemplazarla con las grasas que comemos de los aceites hidrogenados, ¿no? Esto es lo riesgoso de comer cosas fritas, ¿no? Porque llegan a la sangre y pueden reemplazar estos lípidos en la membrana. Y esto es muy destructivo para las células porque no permiten mantiene mucha rigidez, ¿no? Si yo como cosas fritas, los lípidos que son parte de la membrana que ayudan a que haya flexibilidad y comunicación entre la parte exterior de la célula y la parte interna, es reemplazada por estos aceites hidrogenados, ¿no? Y esto pues es contraproducente e induce también, digamos, una serie de problemas. Entonces, ok, ahora quisiera explicarles aquí, para regresar al tema del día de hoy, eh, vamos a hablar, digamos, como dije, antioxidantes. Queríamos nada más eh, refrescar un poquito la información en cuanto, digamos, al cuerpo y cómo está hecho. Y naturalmente cuando hablamos del cuerpo estamos hablando de células, no importa dónde estén. Las funciones tal vez son diferentes entre unas células en un órgano a comparación con otro, pero digamos la información es similar, ¿no? Entonces, cada vez que respiramos, usted respira oxígeno, viaja desde sus pulmones a la sangre hacia las células. Y usted come carbohidratos, ya sea que vienen de frutas o ciertos vegetales. Estos carbohidratos se convierten en azúcar y cuando viaja por la sangre hasta las células, el- sus células utilizan estos carbohidratos combinados con oxígeno y la mitocondria que produce energía molecular. Pero hay productos secundarios. Vamos a tener dióxido de carbono y también vamos a tener oxidantes. Entonces las células producen oxidantes también. Ahora, estos oxidantes son controlados por antioxidantes que la célula también produce. Cuando se produce oxidantes, estos oxidantes tienen funciones, no son enemigos de las células, son productos secundarios, pero también tienen funciones, sirven como señalizadores. Eh, Hay un balance entre los oxidantes que produce la célula y los antioxidantes. Y normalmente una célula puede mantener esos balances, a menos que, como dijo el doctor López, tenemos mala nutrición. Entonces, toda esta producción de estos químicos, producción de enzimas y otros componentes de proteínas que ayudan a sostener balance entre oxidantes y antioxidantes se afectan, ¿no? Si tengo una bacteria, por ejemplo, doctor, adentro de esta célula, entonces la célula me produce un químico diferente y ahora me va a afectar esta función, ¿no?, de mantener el balance interno, ¿no? Entonces, Sí, así es. entonces, Perdón. entonces esto es lo que... Como, Siga nomás. sí, como vemos ahí en esta gráfica, ¿verdad? Vemos la mitocondria que está no está funcionando normalmente. Sabemos otra vez que la mitocondria, el trabajo de ella es darnos energía.
Cuando tiene una infección, cuando tiene una sobreproducción de toxinas, entonces va a estar no funcionando normalmente y da energía a toda la célula. Si la mitocondria no está trabajando dando energía, entonces toda la célula va a estar mal en todas sus funciones. Y una célula está formando los órganos y todos los órganos están formando nuestro cuerpo. Entonces, en general, vamos a tener que ir al doctor a ver qué nos pasa. Ok, doctor, por ejemplo, yo me expongo al sol por mucho tiempo, ¿ok? Y tengo lo que llamamos un heat shock. Entonces, los rayos solares a la piel van a crear un exceso de oxidantes. Y entonces esto va a afectar, digamos, la manera como la mitocondria produce, digamos, estos oxidantes. Entonces va a tener exceso de oxidantes y va a haber un efecto en la producción de antioxidantes. Entonces, como pueden ver, por esa razón hay personas, ¿no?, que eventualmente, si no tienen cuidado con el exceso, digamos, de exposición a los rayos solares, pueden terminar, digamos, afectando su piel y creando problemas, digamos, más severos. Tenemos otro caso, ¿no? Una activación inmunológica. Tengo células inmunes atacando mis células. También se produce, digamos, llega a la misma condición, ¿no? Va a haber una disfunción de las mitocondrias debido, digamos, al exceso de químicos que las células inmunes están enviando para destruir nuestras células, ¿no? Porque hay un problema autoinmune. Entonces, si tuviera yo, por ejemplo, mala nutrición y dejo de comer apropiadamente, entonces starvation, si no hay alimentación, también voy a producir también una condición que va a crear, digamos, problemas oxidativos y un desbalance en la producción de antioxidantes. Vamos a ver, digamos, en esta gráfica, algunas de las cosas que afectan, digamos, y producen estrés oxidativo, es decir, muchos oxidantes. Tenemos a la cabeza cortisol. Esta es una hormona de estrés cuando está en alta cantidad mandando señales a las células. Fagocitosis también, es decir, alguna célula externa, digamos, comienza a atacar a otra célula. Entonces tenemos, digamos, esta condición. Sí. Cytokines, una gran cantidad de marcadores inflamatorios, ¿no? O inclusive hierro, ¿no? Doctor, un exceso de hierro. Por eso el hierro no hay que suplementarlo así nomás, ¿no? Pero tiene que ser, digamos, prescrito, ¿no? Entonces, exceso de hierro. Exactamente, sí. O hablamos de rayos solares, muchos rayos solares en la tarde, o drogas, ¿no? Usted como médico, digamos, estuvo diagnosticando y prescribiendo miles de pacientes con drogas, ¿okay? Ahora dígame, digamos, el efecto, digamos, en lo que es la estrés oxidativa con las drogas. Bueno, todas las drogas tienen efectos secundarios, dependiendo la cantidad y que estén indicadas en tal determinada enfermedad. Pero normalmente, inclusive es una cosa muy común de todas las personas, supongamos, por ejemplo, en México, toman antibióticos por cualquier cosa. Entonces estos antibióticos van a afectar el cuerpo, aumentar el estrés y no van a dejar que el sistema inmunológico trabaje normalmente. E inclusive hasta las mismas bacterias son inteligentes y dicen, no, ya no me hace a mí. Entonces tenemos todos estos estresantes externos que van a producir inflamación en nuestras células, en nuestro cuerpo, afectando todos los sistemas y todo el tipo de células, ¿verdad? Entonces hay que ver al médico, pero siempre y cuando el médico sepa de las cosas naturales que ahora en día que existen, ¿verdad? Entonces tenemos externamente digamos, cosas que producimos nosotros que nos afecta y nos crea esta estrés oxidativa es
estrés crónica y eso es producido psicológicamente. Tenemos inflamación que también es producido psicológicamente, digamos, porque hay marcadores inflamatorios, ¿no? Internamente producimos también, eh, digamos, oxidantes, pero estos son controlados siempre y cuando no haya algún tipo de influencia externa, ¿no? Porque si hay influencia externa por mucho estrés o por muchos marcadores inflamatorios, porque hay sobrepeso, entonces definitivamente va a haber un desbalance, ¿no? Entonces, aquí nuevamente, digamos, veamos a ver el proceso, ¿no? De todas estas actividades. Estrés crónica afecta directamente, digamos, la creación de ciertas proteínas. Igualmente, digamos, cuando hay daños en el metabolismo, ¿no? O hay, Doctor, sí, ajá, sí, perdón, sí, también la inflamación puede ser por algún golpe, ¿verdad? Que nos damos o por un accidente, pero como decía usted, la inflamación también la producimos nosotros mismos por el estrés, y el estrés nos va a llevar a comer lo que no debemos de comer. Mucha pizza, muchas papas fritas, todo grasoso, todas las grasas erróneas, y lo que es peor, la cantidad se dobla a veces, ¿verdad? Entonces empieza el sobrepeso, la inflamación y todos estos estresantes para todo el sistema inmunológico y el cuerpo entero, ¿verdad? Ahora, doctora, hay personas que no entienden que el cigarrillo, el alcohol, inclusive, digamos, el consumo del café, que entra a la sangre, hay personas que no entienden que eso tiene un efecto también a nivel celular. ¿Ok? Entonces, que usted, digamos, en su experiencia, digamos, con pacientes fumadores en el pasado, digamos, ¿qué es lo que me puede decir de las manifestaciones que podía haber en estos pacientes debido a sus hábitos? Bueno, el cigarrillo, ¿verdad? Tiene más de 100 químicos diferentes cuando el humo es inhalado, y todos estos son carcinógenos y van a llevar también a elevar el estrés. Entonces, mientras más se fuma, más estrés, más químicos dentro de los pulmones, de todo el cuerpo, y van a afectar más. Y el cuerpo quiere más cada vez, quiere en lugar de 3 horas, cada 2 horas y cada media hora. Y es curioso porque hay algunas personas que hasta se levantan a medianoche a fumar, Wow. porque el cuerpo se los está pidiendo, ¿verdad? Entonces esto es un ataque a nuestro sistema constante, y además la mala alimentación, y no hay nada de ejercicio, no hay nada de desintoxicación de las células. Entonces esto es demasiado deprimente para el cuerpo, ¿no? O sea que hay ya mecanismos de reparación normalmente en el cuerpo, pero cuando inducimos todos estos otros componentes a la sangre, entonces afectamos y comienza el daño, ¿no? Y la maquinaria epigenética y la metilación, y hay modificaciones, digamos, en algunos genes que finalmente, digamos, pueden llevar a la muerte de la célula o pueden crear enfermedades, ¿no? Que aceleran el envejecimiento de la célula, ¿no? Y de la persona. Sí, la persona, ¿no? Doctor, dentro de todas estas enfermedades causadas internamente en las células, ¿no? Eh, hablamos de una serie de enfermedades que nos puede hablar en esta gráfica, digamos, qué es lo que estamos realmente viendo, digamos, en sí. Vemos problemas en los riñones, en la piel, cómo estrés oxidativa lleva, digamos, a una múltiple cantidad de enfermedades. Sí, estamos viendo ahí en esta gráfica, ¿verdad?, que el estrés crónico va a afectar los ácidos nucleicos, las proteínas, los lípidos y los carbohidratos. Todos estos son normales en la célula, pero con el estrés crónico van a ser dañados. Entonces estos daños dentro de la célula va a toda la maquinaria del epigenética, ¿verdad?, que es nuestra duración de vivir normalmente. Va a afectar la metilación del ácido que controlan la información genética. Entonces, sí, ahí doctor, viene, entonces, como decía, siga nomás. sí,
Entonces va a haber una función fisiológica en todo el cuerpo dañada, ¿verdad? Entonces va a haber la muerte de las células, todas las enfermedades por la edad, y se va a acelerar el envejecimiento. Entonces, si tenemos todo esto, la inflamación, fumar, la polución del aire contaminado, la radiación del sol, ¿verdad? De los rayos ultravioleta, el metabolismo celular está comprometido también. Todo esto debido al estrés crónico. Ahora, doctor, si yo, por ejemplo, voy donde usted, ¿no? Y usted le digo, doctor, tengo un dolor aquí en el pecho, en el corazón. Usted me manda a hacer exámenes y pues finalmente, después de todo lo que observa, se da cuenta que tengo una arritmia. ¿Ok? Y, Sí. o sea, los tejidos en esas áreas del corazón han entrado en un estado de estrés oxidativa y ya no pueden funcionar bien, ¿no? Así es. Y esta arritmia está causada por, otra vez, estresantes externos en una forma crónica, tomando mucha cafeína, mucho café, y mucho té, y cerveza, y todo tipo de estresantes para la célula, para el cuerpo entero, ¿verdad? ¿Qué tal si yo voy donde usted y usted le digo, doctor, tengo degeneración macular, que tengo problemas en los ojos? Que estamos hablando de lo mismo, ¿no? Literalmente estamos hablando de células que han sido expuestas a todas estas condiciones que digamos, han llevado mis ojos a no funcionar de manera adecuada. Así es. Sí, de hecho, la alta presión, la diabetes, todo esto va a afectar nuestra retina, que es la parte con la cual podemos interpretar imágenes externas hacia el cerebro. Entonces, va a haber glaucoma, aumento de la presión en nuestros ojos, y también va a haber la formación de cataratas, ¿no?, en una edad temprana, simplemente por nuestra alimentación, nuestro estilo de vida, que estamos constantemente atacando nuestro sistema inmunológico, y no hay ejercicio, mala alimentación, estrés familiar, estrés del trabajo, estrés externo constante. Muy bien, muchas gracias. Ahora quiero nuevamente indicarles lo que está pasando. El doctor habló acerca de la mitocondria. Como pueden ver en esta imagen, esta es una imagen nomás dibujada. Tenemos en cada célula, dependiendo de dónde están, cientos de mitocondrias. Normalmente en el proceso de respiración producimos oxidantes, pero afortunadamente las células producen antioxidantes. El doctor habló algo importante, dice, ejercicio regular, digamos, y moderado ayuda, digamos, a eliminar estos radicales. Y entonces es importante, digamos, un ejercicio. Comer, manteniendo, digamos, la cantidad necesaria de alimentos también ayuda a regular. Entonces, pero en el otro lado de esta imagen aparece excesivo ejercicio también puede producir problemas o un excesivo, digamos, consumo de calorías. Entonces hay daños a las membranas, daños a lípidos, porque cuando hablamos de peso, doctor, no estamos hablando de apariencia física, no estamos hablando de una condición que va a crear bastantes marcadores inflamatorios que van a circular por la sangre, ¿no? Y eventualmente van a generar todo este tipo de daño, ¿no? Sí, de hecho, se ve, ¿verdad?, cada año cuando hay los maratones, personas que han hecho ejercicio excesivo, hasta se han muerto ahí antes de terminar la carrera, ¿verdad?, porque han estado atacando su cuerpo, están haciendo daño a la membrana de la célula, ¿verdad? Y hacen que haya diferentes enfermedades dentro de su cuerpo debido al excesivo ejercicio que está produciendo radicales libres, ¿verdad? Ahora es importante hacer ejercicio, pero definitivamente aquellos que les gusta hacer maratones, asegúrese que tiene usted un coach, que tiene, digamos, alguien que lo dirige y un nutricionista, digamos, que lo está guiando, porque
como dijo, los daños metabólicos que pueden crearse, y eso es algo que el doctor Carlos mencionó, digamos, daños metabólicos van a generar, digamos, también un exceso de oxidantes, digamos, que pueden crear, digamos, daños en el DNA, ¿no? Aquí nuevamente, en esta próxima imagen, ya hablamos del cigarrillo, cómo crea una gran cantidad de antioxidantes. El proceso de utilizar todas estas drogas digamos, utilizar cigarrillo, digamos, o tomar, crea un problema aquí entre lo que se conoce como antiproteases, y proteases son un mecanismo enzimático que no permite que vaya, digamos, a haber una alteración en la composición proteica dentro de las células. Entonces, cuando hay fibrosis, por ejemplo, ¿no? Es porque ha habido una gran cantidad de oxidantes, un desbalance, digamos, y una gran cantidad de estrés oxidativo, y entonces proteínas se crean de más, y eso es lo que produce fibrosis, que comienza a haber, digamos, una deformación, porque no hay el control, digamos, en la configuración de la estructura interna en las células. Entonces, eventualmente puede producir apoptosis. Normalmente las células va a tratar de matarse si está en esta condición, pero para eso también tiene que haber buena nutrición, ¿no? Para que haya, digamos, este mecanismo exista, ¿no? Ahora, doctor, aquí tengo una imagen, que no sé si ve la misma imagen en su computadora, pero habla de la salud, que el efecto en la salud, ¿no? Y cómo se dañan el sistema neurológico, cómo se daña el sistema cardiovascular. No sé si tiene esa imagen al frente suyo. Sí, la tengo, exacto, sí, aquí la tengo, y es extremadamente interesante ver todos los sistemas que son afectados por el estrés crónico que tenemos debido a lo que ponemos dentro de nuestro cuerpo, ¿verdad? Por nuestro estilo de vida, por nuestra alimentación, por nuestro estrés familiar, trabajo, manejando, ¿verdad? Entonces, tenemos que controlar todos esos sistemas para que evitemos tener estos diagnósticos que son tremendos, ¿verdad? Es muy común en los Estados Unidos diagnosticar a los chicos con el síndrome de déficit de atención, y esto es debido a los alimentos extremadamente ricos en azúcares que no tienen ningún carbohidrato completo, simplemente están tomando mucho azúcar, mucho cereal con mucho azúcar y muchas bebidas como Coca-Cola, ¿verdad? Todo esto va a afectar nuestro cuerpo. También va a haber enfermedades en los adultos, la ansiedad y la depresión. Claro, en el corazón también va a haber muchos problemas, va a haber el dolor de pecho, que en términos médicos dice ahí, ¿verdad? La angina. Y luego va a haber la alta presión, entonces tenemos que discontinuar nuestro café, que es muy común en todas las casas, ¿verdad? En todo el mundo. Si tenemos estos efectos, este estilo de vida, entonces vamos a continuar con problemas crónicos como es la diabetes, la inflamación. Hay algunas enfermedades que recientemente se están diagnosticando, antes no se consideraban enfermedades, como la fibromialgia. El síndrome de fatiga crónica tampoco se reconocía hasta ahora últimamente debido a la presentación que hay en todos lados. El síndrome metabólico, que nos lleva a tener toda esa cascada de enfermedades que nos llevan a tener una vida muy pobre en cuanto a la salud. Si tenemos problemas respiratorios debido al estrés oxidativo crónico que estamos produciendo nosotros mismos por nuestro estilo de vida, y va a producir asma, va a producir problemas crónicos de los pulmones. También vemos que hay problemas gastrointestinales con la enfermedad de Crohn's, que el sistema inmunológico está sobre trabajando, y entonces no va a haber
facilidad para el estómago, para los intestinos también, poder asimilar todo lo que comemos. Entonces, tenemos la enfermedad gastrointestinal, ¿verdad? Y no se diga de los problemas que vamos a tener con nuestras coyunturas, ¿verdad? La artritis crónica, problemas de dermatitis y de la gota en algunas de las coyunturas, como en el dedo gordo, ¿verdad? Ahora, Entonces, doctor, estas enfermedades toman tiempo desarrollarse, ¿no? Hay mucha gente que piensa que, ok, me diagnosticaron ayer de artritis y piensan que la enfermedad le comenzó hace un mes. sí. O sea, pero no las pueden diagnosticar ustedes, ¿no? No se puede diagnosticar cuando está la enfermedad desarrollándose. Este es un problema, ¿no? No, sí, es un problema muy grande porque todo el mundo tenemos propensidad a todas estas enfermedades. Y esto, como dice usted, no se determina inmediatamente, pero lleva años, ¿verdad?, para poderla diagnosticar precisamente. Personas que llegan con un problema a ver al doctor. En mi práctica nosotros veíamos muchos tipos de cáncer, pero cuando llegan es porque ya lo habían tenido 10, 15 años atrás, pero nunca había sido diagnosticado. O sea que si yo voy donde usted, doctor, que yo soy un típico paciente y usted es mi médico de planta y cada año me voy a hacer los exámenes, si usted me recomienda exámenes médicos, el examen no refleja ninguna enfermedad. Entonces eso no significa que no se está desarrollando una enfermedad dentro. Porque, sí, es muy curioso ver resultados de sangre que están normales. Y yo llego después, lo vengo visitando por años y usted es mi médico de planta, de cabecera, y resulta que este año voy, me hace exámenes y me encuentra que tengo una enfermedad crónica severa. Y yo tal vez le diga, pero doctor, ¿cómo pasó esto, no? Si mis exámenes revelan que he estado bien por los últimos 10 años. Entonces, o por los últimos 4 años. Entonces hay enfermedades que van destruyendo internamente sin que yo pueda verlo en la sangre, digamos, o en un examen clínico, ¿no? Entonces, muy bien. Entonces, hablando de estrés oxidativa, nuevamente vamos a la siguiente imagen y veamos a ver qué es lo que va a afectar y bloquear el balance que se produce en la producción de oxidantes que ayudan, digamos, antioxidantes a regular esto. Y volviendo a oxidantes, para, digamos, hacer esto claro. Estas moléculas tienen cierta carga eléctrica que va a producir disturbios en el balance interno de las células. Por eso las células producen antioxidantes que toman esta carga extra eléctrica, digamos, y neutralizan la condición para que el sistema y el mecanismo metabólico en las células siga funcionando bien. Entonces, hablamos de uno de los factores que interrumpe, digamos, estas funciones de balance interno en las células, y ese es estrés crónica, ¿no? Entonces, estrés crónica psicológica yo la puedo producir. Doctor, interesante que mi cerebro, que después que pongo un pensamiento, produce ciertos químicos que va a iniciar una cascada de efectos en todo el cuerpo, ¿no? Sí, es muy curioso, ¿verdad?, de que nuestro cerebro es simplemente un órgano, pero funciona como nuestros pensamientos que tengamos. Si nosotros tenemos mucha ansiedad por nuestro trabajo, mucha estrés, estamos deprimidos constantemente, pero tenemos problemas emocionales, todo va a hacer que el cerebro reaccione y entonces va a producir hormonas que van a decirle a los demás órganos, hey, estamos en peligro, vamos a producir más cortisol, vamos a aumentar el sistema inmunológico. Entonces empieza una cascada, ¿verdad?, de problemas en todo el cuerpo. O sea que cuando yo me siento triste, mis células inmunes también producen químicos
relacionados al tipo de emoción que estoy teniendo. Entonces, mis pensamientos literalmente mandan mensajes a mis células inmunes a que produzcan también químicos relacionados a los pensamientos que tengo. Y lo curioso de todo esto es de que cuando estamos en esa situación, lo que va a curar todo esto es una pizza de las más grandes. O van a ser, entonces, y a tomar más café. Sí, entonces, o sea que se empieza ese mecanismo otra vez de hacer lo mismo otra vez. o sea que voy a producir un doble efecto aquí, ¿no? Por un lado Sí, estoy teniendo el estrés que está mandándome más marcadores inflamatorios y daños a cada célula, y a partir de ahí yo, como me siento triste, enojado, resentido, psicológicamente yo voy y me como una pizza con una soda para sentirme mejor y creo más problemas, ¿no? así es. Entonces, en esta siguiente página, nuevamente aquí el doctor ha mencionado nutrición, nutrición pobre, estrés, exceso, digamos, rayos ultravioletas en la tarde, causante, digamos, de esta desbalance interno que produce, digamos, que hace estos radicales libres. Comienzan a dañar internamente la membrana y comienzan a dañar otras partes en las células. Y de ahí vienen enfermedades crónicas, ¿no? Y otras degenerativas también. Cáncer, digamos, aceleramiento de envejecimiento, ataque al corazón, diabetes, dermatitis, problemas cardiovasculares, daños en la retina, digamos, problemas en el corazón, y una serie de enfermedades. ¿Okay? Entonces, doctor, esta imagen habla de lo que usted acaba de mencionar. O sea, yo creo doble problema. ¿Okay? Porque veo aquí que en la célula, yo ya, mi cuerpo de por sí produce oxidantes y antioxidantes y se nivela todo bien y no hay problema. ¿Okay? Pero luego tengo todas estas condiciones que tengo gran cantidad de inflamación interna debido, digamos, a bastante estrés. De ahí viene mi dieta incorrecta y viene, no puedo dormir bien, y de ahí me voy en el médico, me da drogas, y las drogas incrementan el problema. Entonces me explica, digamos, cómo esta estrés oxidativa y la inflamación crónica, cómo esto, digamos, incrementa, digamos, las posibilidades de daños a nivel, Bueno, digamos, orgánico. sí, así es. Sí, todos estos estresantes, ¿verdad? Los radicales libres, externos e internos que tenemos, ¿verdad? Van a atacar la célula, pero principalmente van a atacar el núcleo. El DNA va a ser cambiado. Entonces las células, cuando hay mutación, cuando hay mitosis, que se tienen que desdoblar, entonces va a ser incorrecta la información y entonces es cuando viene procesos de cáncer, de tumores. Y si eso continúa, entonces va a haber cáncer en diferentes órganos, determinando, podría ser en los huesos, podría ser en el estómago, en los intestinos, rectal o vaginal o en cualquier parte del cuerpo, y después va a haber metástasis. En otras palabras, se puede viajar a otros órganos y empezar a atacar a todos, ¿no? Ahora, nuestro cuerpo, doctor, nuestro cuerpo está siempre regenerándose, inclusive los genes, ¿no? Los genes toman como 6 semanas en cambiar la composición molecular y atómica. Entonces, cuando estas, digamos, reparaciones y cambios moleculares ocurren por la misma regeneración de los genes, cualquier condición oxidativa interna puede crear un daño, ¿no? Y puede ser que el desdoblamiento, digamos, en la creación de los nuevos genes que son reemplazados por la composición atómica, va a haber errores, ¿no? Así es, sí. Entonces estos errores, ¿verdad? Del codón genético que se llama, ¿verdad? Para la información, para una célula normal, es imposible porque allá hay de tantos radicales libres que están atacando toda esta información. Entonces la célula dañada va a producir diferentes enfermedades, incluyendo ataques al corazón, la diabetes,
problemas de varias enfermedades, entre ellas fibromialgia, que es muy común ahora, y también vamos a envejecer más temprano, ¿verdad? Okay. Ahora, las enfermedades pueden llegar a cualquier lugar, digamos, hay áreas que son más sensibles que otras, puede ser de orden respiratorio o intestinal o alguna región del cuerpo. Gracias, doctor, por toda su participación, ha sido muy valiosa. El doctor Carlos López es del área de Dallas, médico nacido originalmente en México, ha sido trabajado, digamos, en su especialidad de medicina interna en California, ¿no? Y en el área de Texas. En Texas, sí. Entonces, les agradezco por haber participado. Él también ha visto, digamos, los efectos, digamos, de la reparación de todos estos órganos. Felizmente el cuerpo puede curarse, ¿no? Esa es la buena noticia, ¿no? Entonces, usted tenía diabetes, ¿ok, doctor? Usted nos contó en la última visita, digamos, su condición. Sí, perdón, sí, yo tenía diabetes por 28 años. Tenía insulina 40 en la mañana y 35 unidades internacionales en la noche. Tomaba también inclusive 3 tipos de pastillas para la hipertensión, para la presión elevada, y muchas pastillas para el dolor por artritis y inflamación por todos lados. Mi estado mental estaba demasiado triste, y ahora, después de haber empezado con el protocolo del doctor Ulises, empecé en enero 1 y por 6 semanas seguí todo lo que se me había recomendado, y después de 6 semanas ya dejé completamente la insulina y también mis pastillas para la presión, y ya ahora puedo celebrar la vida por otros 25 años. Tengo 75 años de edad, soy retirado como 15 años, pero ahora que ya tengo una nueva vida, no puedo darle gracias en toda mi vida al doctor Ulises por haberme dado esta oportunidad de vivir más, sin dolor de ningún tipo, sin diabetes, sin inyecciones, sin pastillas de ninguna clase. Simplemente cambié mi alimentación, camino a 1 hora y me siento como que no había caminado nada, ya no tengo dolores, no más insulina, y estoy disfrutando tremendamente de mi nuevo tipo de comida y de mi nuevo estilo de vida. Todo está maravilloso ahora, gracias al doctor Ulises. Y esto no es mágico. Todos aquellos que me están escuchando, que tal vez tienen enfermedades que están padeciendo, familiares que están padeciendo enfermedades, hemos podido poner juntos, debido a estudios, digamos, que hemos hecho, una serie de protocolos para diferentes condiciones de salud. Bueno, afortunadamente el doctor Carlos siguió todas las instrucciones. Casi todo se lo debe a usted, ¿no? Siguió las instrucciones. Hemos tratado también la fuente de problemas, que se inicia, digamos, con pensamiento, digamos, y condiciones emocionales, ¿no? Y eso, digamos, es parte de las soluciones. En cuanto, digamos, a la salud y en cuanto el estado, digamos, de enfermedad o de salud, tenemos que comprender una cosa, ¿no? Que hay mecanismos para la salud y hay mecanismos en la enfermedad. Acabamos de hablar en manera general. Esto es un poquito más complejo de la información que le hemos dado, pero hay mecanismos de la enfermedad. Y no es lo mismo los mecanismos de la enfermedad que la raíz de la enfermedad. Y entonces, como fitoterapia, nos hemos enfocado en hacer estudios para indicar, digamos, y buscar las raíces del problema. Y entonces tratamos la raíz del problema. Ahora, estas condiciones de salud, digamos, afortunadamente pueden ser revertidas. Diabetes puede revertirse y no hay nada de magia en eso, digamos. Es simplemente, digamos, actividades que hay internas. Ponemos junto, digamos, la mezcla correcta, digamos, de proteínas en el plasma sanguíneo, balance de hormonas,
a través de ciertos protocolos que tenemos para nuestros pacientes. Ahora, la reparación, regeneración y crecimiento de las células está íntimamente relacionado al ambiente extracelular. ¿Qué es lo que está poniendo la sangre? Y no solamente lo que entra por la boca, pero también hormonas. El balance de estas hormonas es creado en el cerebro. ¿Qué tipo de mensajes van del cerebro hacia el cuerpo? ¿Mensajes de reparación o mensajes de protección? Como mencionó el doctor Carlos, estamos bajo estrés, mensajes van, digamos, para estar en estado de protección y no de curación. Entonces, con esto, digamos, concluyo la presentación. Quiero nomás indicarle que bajo las condiciones del ambiente extracelular, condiciones incorrectas, se promueven mutaciones. Y lo que acaba de mencionar, la lista de todas estas enfermedades que aparecen son nada más mutaciones. Estas mutaciones también alteran metilación, expresión genética, digamos, producción de las correctas proteínas en los receptores en la membrana o en otras áreas de la célula. Entonces, en la secuencia de esta producción de estos químicos puede ser afectada la estructura, digamos, y esta modificación es creada, digamos, porque hay un desbalance, digamos, entre interacción de químicos, el exceso, digamos, de ciertas cargas eléctricas, digamos, que interrumpen la funcionabilidad, digamos, y el trabajo interno en las células. Como 100.000 reacciones electroquímicas en ciertas áreas puede ser afectado, digamos, por alguna de estas condiciones. Y naturalmente, digamos, la selección, promoción, digamos, y transcripción y la expresión genética correcta ocurre cuando el ambiente en el plasma sanguíneo está correcto. Entonces, entre otros factores que estrés oxidativo produce es metilación, que es literalmente el efecto que hay en el control y regulación de los genes. Entonces, estas condiciones, estrés puede modificar funciones en organeles, proteínas y la célula. La respuesta al ambiente extracelular es un mecanismo de adaptación que puede silenciar temporalmente o permanentemente, digamos. Todas estas expresiones genéticas a través de diferentes mecanismos de histones o acetilación, digamos, o pueden ser, digamos, modificados si estas condiciones están presentes. Entonces, de ahí vienen enfermedades. Quiero dejar tiempo para unas preguntas. No sé si hay algunas preguntas en este momento. Déjame ver si hay algunas preguntas. No sé si tengo a Renato. Creo que hoy día no iba a poder estar porque creo que tenía alguna actividad, ¿no? Creo que no lo tengo. Pero anyways, si está Renato, doctor Renato, ¿está presente? Creo que sí está presente. Doctor Renato, ¿está ahí presente usted? Creo que no. Ok. ¿Tengo al doctor Renato en la línea o...? Sí, doctor, ¿me Ok, escucha? doctor Renato, sí. Primeramente quería presentarle al doctor Carlos López de México originalmente. ¿De dónde es usted, doctor López? ¿Qué ciudad? Sí, soy de la Ciudad de México, pero crecí en Sinaloa, por Mazatlán. Oh, interesante, Ahí muy calientito ahí, ¿no? Cerca de Culiacán. sí, así es, Culiacán, Mazatlán, todo eso, mucho marisco. Ok. De ahí me fui a Guadalajara, a la escuela de medicina, y de Guadalajara me vine a Dallas, y ya tengo aquí 45 años. Ok, muy bueno. Pues quería presentarle al doctor Renato. Doctor Renato, él es de Querétaro, un hombre extraordinario. El momento que lo conozca, pues usted va a encantarle, digamos. Es muy Sí, profesional, muy dedicado, digamos, y tiene amplio conocimiento. Ha sido instrumento para la ayuda de cientos de personas en el área de Querétaro y otras regiones del país. qué bien. ¿Alguna pregunta, doctor Renato? Sí, fíjese que tengo aquí un par de preguntas. Una de las principales es, me escribe una paciente, ¿qué tan importantes son los suplementos alimenticios en el efecto del estrés oxidativo? Y la otra persona me pregunta, ¿qué tanto afecta el sueño en el estrés oxidativo? Muy buenas preguntas. Hay suplementación allá afuera, hay una gran cantidad de suplementación que se inició
a fabricar, digamos, después de este concepto. Desafortunadamente, digamos, la información en cuanto a oxidantes fue muy incompleta al principio, porque se creía que los oxidantes que produce el cuerpo son destructivos. Esa fue la información que aprendimos 15 años atrás. Definitivamente, digamos, era incompleta. El cuerpo produce oxidantes, pero también antioxidantes para controlarlo. Los oxidantes adicionales que metemos debido, digamos, a mala nutrición, van a crear un desbalance interno o estrés crónica o muchos marcadores inflamatorios. Interrumpen el balance interno en las células. Entonces, si se toma suplementación, porque hay mucha, digamos, propaganda en cuanto a eso, ¿no? Entonces si se toma, digamos, algún tipo de suplementación donde aparece una serie de propaganda diciendo antioxidantes, a mucha gente diga, esto es bueno, ¿no? Nutrientes tienen antioxidantes, vegetales, que una variedad de vegetales de colores que tienen un alto nivel de antioxidantes. El té, digamos, también tiene antioxidantes, una variedad de té tiene antioxidantes. Ahora, aun cuando usted suplemente con antioxidantes, si el nivel de inflamación es alto porque hay sobrepeso, va a haber muchos marcadores inflamatorios que van a afectar, digamos, y la suplementación no es suficiente. Si sumado a eso hay mucha estrés crónica, entonces lo que vamos a recomendar, digamos, es que tratemos el problema de raíz, que si yo remuevo el exceso de grasa, yo he podido quitar la mayor parte de mis problemas. Si al mismo tiempo, digamos, trato el estrés, yo ya prácticamente he quitado una gran cantidad de los problemas. Entonces, si tiene que utilizar algún tipo de suplementación, nada más hay que tener cuidado, porque hay suplementos que no se puede usar sin que haya, digamos, debido control, porque van a crear, por el contrario, más problemas. Hay suplementos, digamos, que pueden generar hipometilación. Que, entonces, si usa suplementos, mire que reciba la guía de alguno de los médicos con quien, digamos, está usted trabajando con nosotros o algún médico que lo guíe. Entonces, si necesita, digamos, antioxidantes, pues coma bastante vegetales y va a ver cómo tienen suficientes antioxidantes. En cuanto al sueño, claro, si no duerme suficiente, va a haber tóxicos retenidos en el cuerpo y esos tóxicos, algunos circulan por la sangre, otras están en la parte externa de las células y van a crear también disturbios en el balance interno, digamos, de la funcionabilidad de las células. Entonces hay que dormir bien. De otra manera, vamos también a interrumpir, digamos, este tipo de mecanismos de balance, digamos, en la producción de antioxidantes en el cuerpo. Muy bien, doctor. Tengo aquí un paciente que ya tiene con nosotros bastante tiempo y me pregunta que cómo estamos trabajando, qué función hace el Essential Therapy en este proceso, porque ella es su producto favorito. Ok. El Essential Therapy es una combinación de minerales ionizados que contiene un poquito de lo que se conoce como Redox, que yo lo uso y yo voy a recomendar que todos lo usen, aun cuando hayan terminado, digamos, su protocolo. Hay una gran cantidad de minerales que necesitamos en cada función, inclusive vitaminas son antioxidantes, vitaminas que vienen, digamos, en nutrientes, en frutas o vegetales. Entonces, vitaminas requieren de minerales. Desafortunadamente, la alta cantidad de fertilizantes, digamos, que se utiliza, mata gran cantidad de bacterias buenas que están en el suelo, que contribuyen a la absorción de minerales en las raíces, digamos, de la planta. Entonces, por estudios hechos, se ha encontrado que muchos nutrientes tienen, digamos, una cantidad limitada de ciertos minerales. Entonces, el Essential Therapy ayuda, digamos, en la reparación.
ayuda en la absorción de vitaminas, ayuda también en señalización. Entonces, lo utilizamos en algunos protocolos, le recomiendo que siga usando. Yo lo vengo usando ya por más de 12 años y lo continúo usando, digamos, y es algo que no va a hacerme daño. Sí le es recomendado que lo use. Si tiene problemas de memoria o problemas de depresión o ansiedad, digamos, le recomiendo que lo use todos los días. Entonces, para cualquier condición, aunque esté en un buen estado de salud, ¿no? Porque nuestro cuerpo va a estar expuesto, como dijo el doctor Carlos, a una cantidad de tóxicos y reparación, digamos, es algo que es fundamental, digamos, continuamente, no solamente en las arterias o en cada célula en el cuerpo, pero también los genes nuestros están reparándose. Creo que tiene aquí una pregunta que yo veo aquí. Déjame ver si alcanzo a leerla bien. Está un poco pequeña las letras. Ok, permítame. Dice, ¿el alcohol tiene el mismo efecto que fumar? Que esa es una pregunta. Hay diferentes mecanismos que se interrumpen. El cigarrillo tiene como 100 diferentes químicos que no pertenecen al cuerpo. Cada uno de estos químicos tiene diferente estructura química. Y como ustedes saben, digamos, se acuerdan de las clases de química, hay cargas eléctricas variables. Entonces, como hay mucha actividad en las células, cualquier objeto, digamos, que tenga una carga diferencial a la que, digamos, las células tienen, va a bloquear, digamos, actividades, va a crear, digamos, estrés oxidativo. Entonces, el efecto del fumar, literalmente el fumar ayuda a bajar un poquito la ansiedad, pero luego le incrementa enseguida que pasa el efecto. Entonces, tengo daños en las células porque estos químicos no solamente se quedan en los pulmones, van a viajar por la sangre y van a circular por ella y afectar algún órgano. Entonces, por otro lado, cuando llega al cerebro y al sistema nervioso central, digamos, va a crearme la apariencia de que me siento mejor. Pero más luego, digamos, conduce, digamos, una gran cantidad de reacciones en el cerebro y incrementa, digamos, la ansiedad. Por eso el fumador, digamos, comienza fumando cada 6 horas y más luego, digamos, lo necesita cada 4 horas y después, pues, cada 3 horas. Entonces, en cuanto al alcohol, el alcohol funciona de manera diferente. El alcohol, digamos, induce a que haya una cantidad de actividades metabólicas modificándose, que también hacen que incremente dopamina en el cerebro y me siento un poquito más animado, entusiasmado, digamos, va a haber, digamos, alteración de neurotransmisores, me siento feliz, bloqueo regiones del cerebro. El efecto en el cuerpo, pues ya saben, ¿no? El hígado se afecta y otras partes del cuerpo. Y más tarde el cerebro también, digamos, comienza a tener sus problemas debido a este efecto. Una pregunta aquí, ¿viene la artritis es curable? Claro. Artritis es un problema autoinmune. Las células inmunes han sido alteradas en la manera como leen la información y atacan los huesos porque no reconocen el cuerpo. Entonces esto va a requerir, digamos, que el sistema inmune se lo repare. Artritis viene por daños inmunológicos y estos daños vienen por exceso de cortisol, que es una hormona de estrés. Hay que tratar la estrés crónica. Nada de esto es mágico porque todo protocolo va junto con una guía y hay que tratar el estrés, digamos. ¿Okay? Entonces, aquí hay otra pregunta. Dice, si se sigue el protocolo para la diabetes, la próstata y el hígado del graso, así como también problemas con la válvula del esófago, dice, alguien que dice que le creció el pelo, siguió el protocolo y pudo reparar todos estos daños. Y déjenme ver quién es la persona. Al señor Lamán, que no sé si lo tengo ahí. Tal vez, ¿por qué no usted, señor Lamán, si lo tengo ahí todavía? ¿Por qué no nos cuenta, digamos, su experiencia? Déjame ver si lo encuentro aquí. La línea. Ok. Alzó la mano, por cierto. Déjeme ver si puedo abrirle a él. Si no está en el celular, puede hablar. Pero si tengo celular, no sé por qué no lo puedo abrir.
Creo que a él mismo se ha puesto en mudo. Ok. Si el señor Lamán me escucha, dice que siguió el protocolo de diabetes, problemas en la próstata, problemas en el esófago y ha podido, digamos, ver los cambios. Bueno, no lo puedo. Ok, aquí está él. Déjame ver si lo tengo desconectado. Creo que se cayó él. Se salió, digamos, de su conexión. Tal vez estaba desde el teléfono, ¿no? No, también. ¿Aló? Ok, señor Lamán, ¿está ahí presente usted? ¿Usted es de qué ciudad? Sí, yo estoy en Chicago. Ok, ¿nos puede compartir su experiencia? ¿Usted siguió el protocolo de diabetes? ¿Ha estado con diabetes, problemas en la próstata y también problemas en el esófago? Nos cuenta con sus propias palabras. Sí, bueno, doctor. Lo que pasa es de que yo tenía un problema de diabetes y escuché de usted y entonces comencé a seguir el protocolo para la diabetes. Adicionalmente tenía, creo que producto de la misma diabetes, un hígado graso y después de eso también tenía un problema con el esófago, que la válvula no se me cerraba y precisamente por esto fue que yo busqué esta situación. Bueno, yo seguí el tratamiento y ya terminé el tratamiento, lo comencé en noviembre y lo hice en noviembre, diciembre y enero. Pero comenzó de que ahora yo he sido calvo siempre, o sea, no de los lados, pero del frente. Y entonces el pelo me está comenzando a crecer naturalmente y se me siento muy bien, pero el pelo me ha crecido, o sea, todavía se nota que me falta pelo, pero me ha crecido el pelo, o sea, bastante. Y no es un pelo, los que ya tenía se me han hecho más largos, sino que se me está rellenando las partes donde siempre no hubo pelo. Entonces yo quería saber, era cuál es el motivo. O sea, me imagino yo que este protocolo ayuda al sistema de, de, que, hormonal, ¿no? Y entonces, como que mi sistema hormonal se ha regulado y entonces el pelo ha comenzado a crecer naturalmente. O sea, yo no soy doctor, pero esa es la explicación que yo más o menos me quiero dar. Y por eso, o sea, le hago la pregunta, doctor. Sí, para responder esa pregunta, ¿ok? En la piel, en esa área, digamos, del cuero cabelludo tenemos, en la parte interna, tenemos células madres que producen, digamos, el pelo. Cuando ha habido, digamos, un problema hormonal, comienza a haber, digamos, defectos en la producción, digamos, del cabello. Y esto puede terminar en calvicie, puede terminar, digamos, en algunos problemas. Eh, lo que usted acaba, digamos, de responderlo apropiadamente. Cuando hablamos de enfermedad, estamos hablando de 13.000 diferentes tipos de enfermedades que existen actualmente. Pero al hablar de la enfermedad, estamos hablando del mismo problema, que circulación de una gran cantidad de marcadores inflamatorios, muchas o pocas hormonas. Estamos hablando de bastante cortisol que es producido por estrés crónico. Estamos hablando de nutrición incorrecta, estamos hablando de tóxicos en exceso. Y naturalmente, seguido con eso, digamos, los otros malos hábitos. No hay actividad física, mala nutrición, faltas de horas de sueño. Eventualmente, estas células que producen pelo, como cualquier otra, son células que mostramos un ejemplo, ¿no?, de la conformación. Tienen partes internas, hay información genética, hay producción de proteínas, hay una cantidad de diferentes organeles internos. Interrupción puede ocurrir, digamos, en los procesos de trabajo y mecanismos internos por estos ambientes externos. Entonces, usted comenzó el protocolo, digamos, todos estos cambios que han habido, la utilización de los diferentes soluciones han ayudado no solamente a la diabetes, en los problemas de diabetes, en los problemas, digamos, metabólicos que tenía, no solamente las soluciones para la próstata, digamos, redujeron inflamación, pero también, digamos, beneficios de todas estas soluciones van a ser extendidas a otras áreas del cuerpo. Y como el cuerpo es un sistema cerrado, ¿no?
Entonces va a haber un efecto de dominó. Una enfermedad produce un efecto dominó en otras áreas. A medida que reducimos inflamación en un área, comenzamos a ver, digamos, con el tiempo una variación, digamos, en actividades. Por ejemplo, si ustedes me conocían a mí hace unos 15 años, lo que iban a ver es pelo completamente blanco. Y yo tenía muchísima cana. Actualmente, digamos, estoy aumentando en edad y tengo canas, pero se me detuvo la cantidad de canas y también pelo negro me ha salido. Ahora, la explicación es muy lógica, ¿no? Cambios, digamos, en expresiones genéticas, digamos, pueden ayudar a que el cuerpo vuelva, digamos, otra vez a su reparación y envejecimiento normal. Por cierto, la clase en la próxima semana va a ser en cuanto a eso. Vamos a hablar de, de la edad cronológica y el envejecimiento biológico. Y ahí vamos a tocar eso y ahí vas a entender mejor cómo así tu pelo está restaurándose. Vas a ver inclusive con el tiempo una mejora en la piel, que vas a ver la piel más sana y naturalmente los órganos también. Doctor, ¿me permite unas palabras? Sí, por favor. Mire, yo lo único que quiero decirle es, eh, yo ando comunicándole a todo el mundo, hasta las personas que tengo al lado, porque lo que ha pasado conmigo ha sido asombroso. Mire, no hay nada más maravilloso que ir al baño, perdóneme la expresión, no sé si que soy políticamente correcto, que ir al baño, orinar y oír que uno está orinando. Porque antes yo ya ni oía, porque el fluido que me salía era tan poquito que ya básicamente no se podía oír. Y ahora se siente una especie como de macho man, ¿no? De que usted va al baño y puede oír lo que orina. Es una cosa maravillosa. Esos sabores horribles de la boca al sentirse como que los gases, los fluidos intestinales están saliendo por esa válvula que no cerraba bien y sentir ese sabor amargo horrible en la boca. Y en cualquier parte, doctor, yo cojo y me mido y estoy en 105, 106, 109, como y después me mido y estoy en 135. Ese es mi diabetes, ¿no? Muy bien. Entonces, bueno, lo del hígado graso, no sé si estará todavía graso, porque yo ya va a ser más de un año que no voy al doctor, porque yo me cansé de ir al doctor y según el doctor, todas las enfermedades que yo tenía, y yo catalogaba a este doctor como muy bueno, pues todas las enfermedades que yo tenía eran enfermedades que yo tenía, pero que tenía que aprender a vivir con ellas, que no eran mortales, pero que tenía que aprender a vivir con ellas. Y realmente decía, tenía calcificaciones, ahora no me duele nada. Yo hago todo lo que yo tengo que hacer y vivo una vida sana. Y esto, le soy sincero, que muchas veces he faltado en la parte dietética por la clase de trabajo que tengo. Estoy todo el día en la calle y soy solo. Pero aún con todo, le doy muchísimas gracias. Bueno, Muchísimas gracias porque mi vida ha cambiado totalmente. un placer. Y por lo que entiendo también, según por ahí un pajarito me llegó, que tienes una pareja y tu vida íntima es normal, como si tuvieras unos 30 años de edad, ¿no? Sí, perfectamente. O sea, no sabía si decirlo aquí, pero realmente así. O sea, yo fui al doctor y entonces el doctor me dijo a mí que por mi edad, porque yo ya tengo 60 años, y por el problema que tenía con la próstata, yo podía tener un orgasmo y el otro tenía que esperar 3 días, porque pues me explicaron que la próstata es o la que produce un fluido y en la otra parte donde se produce el semen, y eso hace para que pueda haber un orgasmo o una eyaculación. Y entonces tengo una pareja y ahora yo puedo tener 2 eyaculaciones
en una sesión amorosa, cosa que eso era completamente imposible, imposible. Y la cantidad era muy pequeña. Y ahora, ¿para qué le digo? Estoy extraordinariamente bien en ese aspecto. Muy bien, bueno, le felicito, mire, y esto, digamos, no es triste hablar ni penoso porque es algo normal. Lo que sí hay que entender, digamos, es que una condición inflamatoria no va a permitir que eso ocurra y le felicito por su esfuerzo, porque sé que también usted ha hecho su parte, ¿no? Muchas gracias. Doctor Renato, ¿tenemos algún otro comentario antes de concluir la presentación? Le agradecemos al señor Lamán por compartir su testimonio. De este lado, no, doctor, ya todas las preguntas tuvieron respuesta. Muchas gracias a todos por estar presentes. Se agradece mucho por su atención. Esperamos que esta sesión haya sido importante. La próxima semana tenemos un tema muy interesante. Y por favor inviten a los familiares. Vamos a hablar de envejecimiento prematuro, la edad cronológica y la edad biológica. ¿Okay? Y que tengan una excelente noche. Para aquellos que están en las terapias conectivas, este domingo, 7 de la noche, hora de Utah, 8 horas de Dallas, y entiendo que el tiempo cambia en México esta semana, ¿no? Así que, un placer. Gracias a todos.